buenos días, bienvenidos a todos. Seguimos en nuestro Forbes Comex Summit y ahora vamos a hablar de política comercial y para eso tenemos muy buenos y muchos invitados, así que vamos a poder charlar mucho del tema y me acompañan, voy a hacer así la pasada para que también sepamos. Está Juan Usandivaras, presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior. Está Sergio Espadone, presidente de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio. Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Y Matías Wallis-Wilson, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Así que muchas gracias a los cuatro por estar acá con nosotros. Si quieren podemos arrancar, más allá de que hay temas como específicos de cada uno que me parece que está bueno para profundizar, pero para entrar así en el tema y charlando un poco de cómo fueron los últimos 2 años en materia de política comercial y un poco los desafíos que se plantearon y cómo ven hacia dónde puede llegar a avanzar este tema. Importaciones, exportaciones, estrategias, así como un marco más general para que vayan surgiendo los temas en los que vamos a ir profundizando en este rato. ¿Alguien que quiera empezar? ¿Se animan a romper el hielo? Me animo. Bueno, puedo hablar, primero gracias por la invitación. No. Puedo hablar de la relación con China. Con China. En los últimos 2 años, gracias al logro de haber incorporado nuevos productos, haber firmado nuevos protocolos, sobre todo el de la carne, que llevó muchos años, pero se fue avanzando y se logró llevar a China o que China permitiera, ¿no?, a través de los acuerdos bilaterales, que entrara carne vacuna en todas sus presentaciones. Eso hizo que el volumen de negocios con China se incrementara en lo que nos interesa a los argentinos, que son las exportaciones, y se achicara esa brecha histórica que aún existe del déficit o de la balanza comercial negativa que tenemos con China. Pero con un futuro, digamos, en la medida que la carne crezca, y viene creciendo, y los números de los 2 últimos años lo muestran, creo que hay una muy buena perspectiva. El desafío con China a futuro del lado argentino es llevar más productos con valor agregado e incorporar algunos otros cuyos protocolos ya están firmados y está permitido, pero que hay que intensificar, hay que hacer más trabajo comercial hay oportunidades en otros rubros. Se está viendo una inversión de capitales chinos en la minería, puntualmente en el litio. Hubo 2 adquisiciones recientes. Eso también pinta un muy buen panorama porque ahí estamos hablando ya de productos que van a tener cierto valor agregado, ¿no? Claro. La minería en las provincias del norte genera mucha actividad y bueno, eso pinta también un muy buen panorama con respecto a la relación con la República Popular China. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo creo que en los últimos 2 años es un periodo muy particular porque Claro. está marcado por Sí. la pandemia, las restricciones financieras que nos han condicionado de alguna forma, por la necesidad de salir adelante mediante la exportación, cuestión que es una cuestión estructural de nuestro país, ¿no? Obviamente el último año ha sido muy bueno. Estamos, como conversábamos juntamente unos minutos antes, en cifras que probablemente sean récords desde el 2013, con un sector agroexportador muy dinámico. Tenemos que empezar a pensar en las cuestiones estructurales. Claro. Parece que tenemos que pensar cuáles son los temas que hacen al futuro de la Argentina en términos de exportación. Y ahí me parece que es un poco lo que deberíamos concentrarnos en la charla, ¿no? Perfecto. Sí, coincido totalmente. Hablabas, te pido que me pares porque yo me entusiasmo y hablo mucho. Hablabas de los últimos 2 años, yo digo, bueno, pasó algo novedoso que es la pandemia, que nos cambió a todos la forma de mirar y de estudiar. Yo agarré los libros de macroeconomía para ver y adivinar y tantear un poquito qué es lo que podía pasar. Me acordaba cuando decías los 2 años, en la Cámara hicimos un trabajo en 2018, si no me equivoco, o sea, van a ser 5 años, perdón, 4 años, donde hablamos del costo argentino, porque veníamos con la pregunta de por qué Argentina es más cara, o suele ser más cara, históricamente que otros países de la región, y ahí vimos, desarmamos 7 cadenas de valor y empezamos a encontrar un montón de cuestiones que creo que vamos a hablar un poquito de eso,
pero me engancho un poco con lo que dijo Fernando de la cuestión estructural, que es lo que hay que empezar a mirar de fondo. Porque vos en el medio tuviste una pandemia que desnudó un poco las cuestiones estructurales no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Y va a mostrar cosas nuevas en todo el planeta, en todo lo que es comercio exterior. Porque vos el año pasado cerraste la economía básicamente por una cuestión de crisis sanitaria, la volvés a abrir y te encontrás con problemas estructurales que venías arrastrando de hace mucho tiempo, por ahí agravados por la crisis sanitaria. Entonces hay que, me parece, empezar a pensar esas... Y con un mundo que tampoco está acomodado todavía encima. Y con un mundo, claro, hablamos mucho de la pospandemia, pero no hay pospandemia. O sea, estamos atravesando todavía hay problemas con las cadenas, con la cadena de abastecimiento, con insumos. Y con problemas logísticos, además. Logísticos. O sea, la renovación de la actividad ha llevado a crisis y cuello de botella por todos lados que estamos sufriéndolo. Yo creo que inclusive podríamos hasta haber tenido una mejor performance si no hubiera existido estas restricciones que por ahí han condicionado demoras en los envíos, en los embarques. Perfecto. ¿Y Juan? Sí, de hecho, completando lo que dice Fernando, y creo que es importante remarcar que estamos pasando por un periodo de altísimos costos logísticos internacionales, y a pesar de eso, realmente estamos teniendo un año excepcional en términos de resultados de nuestras exportaciones, y para mí hay una palabra para eso que es resiliencia de nuestras empresas, efectivamente una capacidad de reaccionar y de adaptarse a circunstancias difíciles, muy importante. Y también, a pesar de que efectivamente existen algunas cuestiones estructurales, creo que ha habido una consistencia muy importante en la política comercial del gobierno que nos ha permitido que hoy las empresas realmente estén produciendo y exportando diría, a toda máquina y con muy buenas perspectivas. ¿Y cuáles son estos temas, digo, para empezar a entrar estos temas estructurales de los que hablábamos, en los que capaz deberíamos como país también concentrarnos e intentar, de alguna manera, no sé si la palabra es mejorar, pero sí como esto de tener la política y ir armando para que sea un sector realmente, para que haya un crecimiento? Bueno, hay un tema que me parece interesante, que el otro día el canciller Cafiero presentó en el Día del Diplomático, que es que no solo necesitamos más exportaciones, necesitamos más empresas exportadoras. Y efectivamente, hace algunos años que tenemos un estancamiento de las empresas exportadoras. Para darte un número, en el primer semestre de este año, más o menos 7.000 empresas, un poco más de 7.000 empresas constituyeron el total de las exportaciones, que son un 10% más de que el año pasado, pero el año pasado fue un año efectivamente excepcional. Entonces, ahí hay un desafío importante, que es tener nuevos exportadores, tener nuevas empresas exportadoras, sobre todo pymes, porque también lo decía el otro día el canciller Cafiero, las empresas que exportan, las pymes que exportan, le pagan más a sus trabajadores. Y además tienen de alguna manera una capacidad de lidiar con los ciclos mejor. Entonces, nosotros desde la agencia desarrollamos un programa el año pasado que se llama Desafío Exportador, que es un programa de asistencia técnica, que básicamente lo que hace es pone un experto en comercio internacional dentro de cada pyme que quiera exportar. Para eso, el año pasado, durante la pandemia, y este año también, capacitamos, obligamos o invitamos a través de las provincias, y después les pedimos a los técnicos del sector privado que fueron identificados que hagan una diplomatura, un plan superior de negocios internacionales de 120 horas. Quienes lo aprobaron fueron homologados para trabajar en ese programa. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos con las provincias, absolutamente federalmente, identificamos empresas con potencial exportador o empresas que alguna vez exportaron y después dejaron de hacerlo, y este año estamos sumando empresas dinámicas, pymes dinámicas que sabemos que tienen potencial de crecimiento. Les ponemos ese técnico dentro de la empresa,
subsidiamos casi todo el honorario, las empresas ponen una parte, obviamente, para mostrar compromiso, y el técnico les hace su plan de negocios internacionales, detectan los mercados posibles, hacen los estudios de mercados correspondientes y después salen a buscar interlocutores comerciales para cerrar los negocios. Y realmente en un año de programa ya tenemos casi 1000 empresas que pasaron por el desafío exportador, y tenemos muy buenas sorpresas y muchos ejemplos de nuevas y primeras exportaciones, y esperamos que este programa justamente sea una herramienta para tener esto, nuevos exportadores, nuevos actores, y que la cultura exportadora se vaya de alguna manera arraigando en más empresas. Claro. Yo coincido con lo que dice Juan en términos del indicador fundamental, que es la cantidad de empresas exportadoras. De hecho, digamos, si uno lo mira un poco con una visión más de largo plazo, uno observa que en el 2010 teníamos alrededor de 15.000 empresas exportadoras y hemos llegado a 9.000. O sea, hemos ido cayendo en forma sostenida. Entonces, vos preguntabas, ¿cuál es aquel elemento que nosotros tenemos que tener? Yo diría, hay un tema, hay un título que lo abarca probablemente todos los aspectos, que es la competitividad. Competitividad como política de Estado. Competitividad abarca muchas cuestiones, claro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí podemos pensar, digamos, doing business, el hacer, la facilidad de hacer negocios. Eso es una dimensión. Es una sola dimensión. En esa dimensión la Argentina está en un puesto bastante bajo, ¿no? Número 126. Pero si uno mira otros indicadores, como que son más amplios, que tienen en cuenta aspectos que hoy son importantes, como gobernanza, como sustentabilidad, como capacidad de innovación, como es el Global Competitive Index del Foro Económico Mundial, ahí también tenemos un terreno muy importante que realizar, ¿no? Por ejemplo, en capacidad de innovación estamos en un puesto 20% inferior a Brasil, por ejemplo. Claro. En términos de políticas que apunten a promover la innovación. Entonces, yo creo que ese es un aspecto. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que también guía un poco nuestras acciones, es reconocer claramente el entorno, ¿no? Un entorno internacional que, por una parte, se apunta a esquemas menos plurilaterales, menos multilaterales, ya más focalizados en lo regional, ¿no? En donde se montan cadenas de valor, que al 70% de las exportaciones van por cadenas de valor globales. Entonces, eso es un tema. La OMC ha ido cayendo de importancia a través de acuerdos que tienen disciplinas que son por encima de las disciplinas de la OMC, en exceso de las disciplinas de la OMC. Nosotros ese proceso lo tenemos que entender. El segundo aspecto es que creo que es fundamental, es el mayor peso del tema ambiental. El tema ambiental nos va a condicionar la logística. O sea, ahí tenemos que tener una prospección que medite sobre este tema. Tenemos discusión sobre los ajustes en frontera. Es decir, hay una cantidad de aspectos ahí que tenemos que estudiar. Y finalmente el tema digital. O sea, hoy para asegurar los procesos hay que incorporar tecnología. Procesos de blockchain, de inteligencia artificial, de trabajo en la nube. O sea, sí, esta incorporación de tecnología tiene que ser parte de esta estrategia, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos, digamos, podemos seguir discutiendo. El tema logístico es fundamental también. Claro. ¿No? En el caso de Sergio. Es importante, lo que menciona Fernando, con relación a la tecnología en un mercado como el asiático. Claro. Y en particular en China, China se ha salteado etapas en su vida, ¿no? Los chinos pasaron de pagar en efectivo al pago virtual, claro, al pago con la billetera virtual de WeChat o de cualquier solución digital sin pasar por la tarjeta de crédito. Claro. Bueno, eso es una muestra. La incorporación de tecnología para vender, para promocionar los productos en China es fundamental. Se utiliza realidad aumentada, se utilizan una serie de recursos, claro, que como mencionaba Fernando, aquí quizás estamos un poco lejos,
y hay que ponerse a la par de un mercado que es muy demandante, cada vez más exigente, es el más grande del mundo, con una cantidad de usuarios consumidores a través claro. de las redes, ni siquiera de las redes, del teléfono móvil, ¿no? Y eso hace que por ahí a veces nos quedemos atrás con algunos productos que requieren ser promocionados y llegar a la gente a través de esos canales con los cuales no tenemos tanta experiencia. Claro, que tendría mucho potencial enorme de crecer. Así es. Perfecto. Yo creo que ahí hay una clave y un hilo conductor que es la competitividad relacionada con la productividad, y creo que es el gran desafío que mostró la pandemia, porque vos venías con en el mundo, con países que tenían un nivel de avance tecnológico determinado, una posibilidad de incorporar tecnología a los procesos productivos, y esa brecha de productividad se estaba achicando en todo lo que es la post-Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que el desafío de acá para adelante es que esa brecha no se abra, porque me parece que el mundo va a mostrar bloques muy diferentes, porque había economías que tenían otra capacidad, otro marco regulatorio, institucional y productivo, que tienen otra velocidad de incorporación de esta tecnología disponible. Nosotros descubrimos que había mucha tecnología disponible que se empezó a incorporar en los procesos productivos, pero la aceleración de la innovación, yo creo que en los países que están más desarrollados va a ser más alta que los países que estamos en la región. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo, y Argentina no es ajeno a eso. Claro. ¿Y cómo se hace también como para planificar o para pensar más allá de la coyuntura? Digo, y en este caso tenemos la coyuntura puntual de la pandemia, pero en líneas generales, digo, una estrategia de política comercial, de importaciones, exportaciones, algo que sea de largo plazo, como un proyecto, un plan, también cuando a veces la coyuntura nos lleva casi que puestos o hace que también haya que atender problemas un poco más urgentes o más graves. Digo, ¿cómo se concilia en esto? Que me parece que es una de las claves, justamente, pensar en largo plazo en todo lo que es comercio exterior. Yo creo que principalmente se concilia en este caso del comercio exterior que nos ocupa con diálogo público-privado, ¿no? Nosotros hemos visto, aún con las dificultades de la pandemia, etcétera, desde la Cancillería el año pasado se arrancó con los consejos públicos privados, que son una iniciativa de la Cancillería a través de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y se trabajó con más de 240 cámaras de todos los sectores justamente para eso, para definir objetivos de largo plazo, instrumentos de largo, de mediano y corto plazo, instrumentos, acciones de promoción. Esto se trabajó a través de 13, 14 mesas de sectores más homogéneos, con problemáticas homogéneas, y se generaron ya el año pasado el Plan Comercial 2020, el 2021 acabamos de presentar con el canciller Cafiero y con Cecilia Todesca Bocco el plan del año que viene, que digamos, donde emergen a través de ese diálogo, que ahora ya es sostenido, sistemático y metódico, los destinos preferidos o demandados y posibles de cada cadena de valor, qué tipo de actividades vamos a hacer, si ferias, si rondas, si misiones comerciales, si talleres tecnológicos, si capacitaciones específicas para cada tipo de mercado. China es un desafío especial y tiene una agenda realmente especial, no solo desde la Cancillería, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se viene trabajando muchísimo, se viene trabajando con el banco, con el ICBC también, que es obviamente parte interesada en esto, y creo que esta articulación, que no solo es público-privada, sino que también es público-privada y federal, muy importante el desarrollo de nuestras economías regionales, es la base de una construcción de largo plazo, ¿no? Y hay yo asocio a lo que dice Juan y a lo que decía Fernando de competitividad y el largo plazo, y aparece el concepto de estabilidad. Y la estabilidad, digamos,
desde el punto de vista macro es evidente la necesidad de tener una estabilidad macro, pero también tener estabilidad de políticas públicas. Bajando al llano, nosotros tenemos contacto con muchas pymes que intentan exportar y se encuentran con estas dificultades de variabilidad de las condiciones de exportación, que no tiene que ver solamente con el tipo de cambio, porque uno siempre piensa, bueno, el tipo de cambio. Sí, la cuestión cambiaria es fundamental, no solo la discusión del tipo de cambio alto, bajo, que creo que entra en otro capítulo, pero la variabilidad es muy importante. Pero las políticas públicas tienen que ser estables, se mantengan. En el tiempo. Y es importante preguntarse, bueno, Argentina, ¿qué exporta? ¿Qué quiere exportar? O sea, ¿dónde está parado hoy? ¿Qué exporta a quién? Y ahí empezás a mirar, bueno, y el gran porcentaje son productos primarios. Y dependientes de los primarios. Y si vas a lo que es la manufactura de origen industrial, bueno, se lleva mucho el tema de autos. Entonces, Argentina por ahí tiene la ventaja comparativa ahí. Digo, no está mal. Claro, pero que haya una estrategia, digamos. Claro. Que no dependa de los vaivenes o de la coyuntura, sino de... Para las pymes es muy importante el tema del financiamiento, perdón. Necesitas, las pymes, obviamente, que exportan, se ven afectadas por todas las mismas condiciones que tiene una pyme que no exporta. Claro. O sea, financiamiento, tasa de interés. La estabilidad la estabilidad creo que es una palabra muy importante. Posibilidad de avanzar muchas, en múltiples frentes, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno dice, bueno, yo tengo una actividad que es construir una estrategia nacional exportadora, eso es un tema pendiente, digamos, ¿no? En el cual diálogo público-privado, multiagencia, entender a dónde tenemos que ir, cuáles son las políticas en cada uno de los terrenos que tenemos que tener, qué políticas de innovación vamos a tener, qué políticas de construcción de acuerdos vamos a tener, en fin, eso es una dimensión. Ahora, nosotros creo que tenemos avances posibles también, por ejemplo, armonización normativa. Tenemos asuntos pendientes con Brasil aún. Brasil ha estado en procesos de normalización, de armonización normativa con Estados Unidos durante bastante tiempo. ¿Sería conveniente que nosotros entráramos en un proceso similar? Probablemente sí, considerando que si uno mira las posibilidades a futuro, uno dice, bueno, los mercados que uno va a poder acceder producto de todas estas restricciones estructurales, muy probablemente sean los más cercanos. Entonces, tenemos que trabajar en esa dimensión. Seguir trabajando en términos de facilitación del comercio. Facilitación del comercio es costo, pero también es rapidez, es servicio. Y ahí todavía estamos pendientes la construcción del comité de facilitación de comercio. Estamos trabajando con aduana, hemos reiniciado el espacio de diálogo aduanero, que es muy bueno, vamos solucionando temas, hay que seguir en esa dirección, ¿no es cierto? Hay que ir en cada uno de los temas meditando qué es lo que tenemos que hacer. De vuelta, el tema logístico es importante, nos vamos a encontrar con restricciones que ya tenemos que pensar no solo en la hidrovía, tenemos que pensar cuál es el destino del puerto de Buenos Aires, qué tipo de navíos vamos a tener a futuro, cómo se restringe nuestra exportación con esto. O sea, estos son temas estructurales que hay que meterse. Claro. Me gustaría agregar que todo lo que comentan es así. Uno para proyectar un negocio, para planificarlo, para crecer, necesita reglas claras. Pero también desde el sector privado hay que mirar que, más allá de los vaivenes que puede tener la economía, hay un crecimiento y una cada vez participación más importante en el comercio de lo que es Asia, que eso no va a cambiar. O sea, es una tendencia irreversible el crecimiento de la población y el crecimiento del poder adquisitivo de aquel lado del mundo, y hay que prepararse para eso. Y si yo aconsejo, ya sea a las asociaciones de empresas o a las empresas grandes, quizás para una pyme no es posible, pero sí el aprendizaje del idioma, de la cultura, de cómo comerciar. Es muy caro ir a Asia, es muy caro moverse, lleva mucho tiempo llegar y volver, y cuando uno va tiene que estar mucho tiempo. Eso requiere realmente recursos de parte del sector privado, que hay que buscarlos y hay que proyectarlos a futuro. Es decir, mirando el largo plazo, no hay ninguna duda que hay que poner un foco
en Asia, particularmente en China, quizás también en algunos otros países de la región que vienen creciendo no solo en población, sino en poder adquisitivo, en situación económica, y ahí hay que poner foco. Se ve y hay, tanto en el gobierno nacional como en muchas asociaciones, gente que, ahí hay cada vez jóvenes que se están preparando y están preparados para negociar con China, conociendo tanto la cultura como el idioma, que han hecho posgrados y que han hecho capacitación en Asia en general y particular en China, pero hay que mirar eso, claro, porque sin lugar a dudas hay una complementariedad enorme entre lo que puede producir Argentina, como se dijo, con muy buena calidad, y lo que está requiriendo ese mercado del mundo. Perfecto. Un tema del que hablábamos antes y que vos también nombraste, Matías, que me parece que capaz podemos profundizar un poco, es el tema de la diversificación de la matriz exportadora argentina. Esto de que, bueno, hoy estamos exportando sobre todo productos primarios o relacionados o atados a eso. ¿Cómo lo ven hacia adelante, o cómo podemos empezar a pensar o no en esta diversificación o no de la matriz? ¿Cómo se hacen? ¿Qué otras exportaciones se pueden generar o no, según cómo estamos acá en Argentina? ¿Cómo ven esa parte? Me gustaría decir que todos acuerdan sobre que la Argentina es una potencia exportadora agroalimentaria, y que hace rato lo dijo perfectamente Sergio. Por ejemplo, el grueso de nuestras exportaciones a China están basadas en 3 productos: soja, carne y productos del mar. Ahora bien, no hay que olvidar nunca que Argentina exporta más de 5.500 posiciones arancelarias. Tiene un comercio exterior extremadamente sofisticado, que además es el resultante de un territorio complejo y también de una gran riqueza, y de alguna manera lo que quisiera decir es que no hay que sobresimplificar. Parecería que solo exportamos agroalimentos. En estos últimos años, lo que podríamos llamar la cadena de valor de los servicios basados en el conocimiento ha ido tomando una importancia muy significativa en nuestro comercio exterior. Hoy depende de los años, tercero, cuarto, complejo exportador, y tiene que ver mucho con una ventaja competitiva que tiene la Argentina, que es la riqueza de sus recursos humanos, la capacidad de sus recursos humanos, que no es solo en preparación, sino en capacidad de adaptación, y la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos en estos mercados que están creciendo tanto como los de Asia, tenemos un desafío, yo diría, más que de diversificación, de exportación de quizás más valor agregado, ¿no? De poder incorporar más valor agregado en origen, y eso impacta también en la forma de comercialización. Por ejemplo, hemos desarrollado en un acuerdo público-privado también un hub en Shanghai que le permite a las empresas que exportan valor agregado tener su mercadería en consignación allá por un año e ir de alguna manera nacionalizando de a poco a medida que venden. Todas estas herramientas son necesarias, y ahí está el gran desafío, ¿no? Agregar más valor en origen. Yo voy a complementar un poco lo que dice Juan, y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos? Digamos, yo creo que hay, quizás la palabra diversificación la deberíamos corregir usando complejidad económica, ¿no? Ahora, agregar complejidad lo que implica es pensar en empleos de mayor calidad también. Y ahí hay 2 elementos: tecnología y conocimiento. Esos son los 2 elementos fundamentales. Claro. Sobre eso es donde tenés que trabajar. Porque trabajando sobre eso vos lográs productos que tienen mayor valor agregado, y en consecuencia tenés mejores sueldos, ¿no? Es un círculo virtuoso. La cuestión es, poniéndolo en un extremo, si uno no utiliza los recursos que uno obtiene del comercio exterior para volcar esos fondos extra, además de pagar las importaciones que un país necesita,
en generar conocimiento, incorporar tecnología, ves la película y estás un poquito mejor dentro de 10 años, pero no mucho mejor. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Y agrego a eso, es que a eso me refería con la posibilidad de aumento de las brechas tecnológicas, porque claro, vos querés vender, obviamente todos queremos vender valor agregado al mundo, pero estás compitiendo contra cientos de países que también le quieren vender ese valor agregado, que puede ser mejor, peor, más caro o más barato, pero el mundo es muy dinámico y va a tratar de captar o comprar el valor agregado que sea mejor para su economía. Y hoy los términos de intercambio, es decir, cómo se comparan las Expo con Argentina, acumulado al tercer trimestre de este año, subió más del 11%. Es decir, que nuestras exportaciones pagan un 11% más las importaciones. La pregunta es, ¿eso va a durar en los próximos años? No lo sé, es el gran interrogante con el que arrancamos, porque el mundo post-pandemia va a ser un mundo que todavía no sabemos hacia dónde va, claro, porque hubo política monetaria que hablamos hace un rato, súper expansiva de los principales países del mundo. Eso hace que los precios de los commodities suban y demás. ¿Eso se mantiene para siempre? No sé. Es decir, es la discusión que hoy está en el mundo de si las políticas monetarias... Entonces la parte de la diversificación es súper importante. Es decir, a quién le vamos a vender y qué le vamos a vender y cómo hacemos con esos excedentes que tenemos. Bueno, decía los términos de intercambio que decía Fernando. ¿Cómo hacemos para desarrollar un sistema que genere innovación y genere educación y posibilidades de mejorar tecnológicamente y darle a ese valor agregado de las exportaciones esa competitividad? Perfecto. Sergio, te tocó el principio y el final porque ya me avisan que no nos queda más tiempo. Bueno. ¿Por dónde vamos? No, la última reflexión, si querés sumar a esto, que teniendo en cuenta además el tamaño del mercado Juan, de China. El acuerdo del hub logístico es muy importante, porque no solo un exportador puede dejar la mercadería un tiempo en el depósito fiscal sin nacionalizar. Eso favorece a uno y también a su importador chino, porque va nacionalizando a poco. Pero este tipo de empresas, sobre todo la de Shanghai, que trabajan muy bien, proveen todo tipo de asistencia que tiene que ver con lo que hablábamos, tecnología, claro, costumbres, cultura. Incluso está integrado el hub de Shanghai a una empresa de retail que vende en forma tradicional y online, ¿no? Especializados en alimentos, con una gran experiencia de muchos años en digamos, productos gourmet españoles, donde nosotros estamos trabajando muy bien. Y después, una cuestión también que ya no como Cámara, sino como familia bodeguera, la industria del vino es un ejemplo también de agregarle cada vez mayor valor agregado, de diversificar esos productos, de llegar a los distintos países no se llega siempre con la misma botella, claro, la misma etiqueta, todo, sino que se ha evolucionado mucho, y la industria del vino tiene también, para tomar como ejemplo, lo que es WOFA, Wines of Argentina, que es una entidad que se encarga de promocionar y que también no van a distintos países del mundo a presentarse en una feria haciendo lo tradicional, sino que trabajan con los calendarios de cada país, con las costumbres, con los festivales y con los feriados, las festividades y las oportunidades comerciales que hay, como por ejemplo momentos de oferta. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de trabajo que realiza WOFA también es digno de imitar para otras empresas que deseen abrir mercado en estos, como mencionaba antes, China, un mercado muy demandante, no solo en cantidad, sino ahora cada vez más en calidad, en precio, pero sobre todo en calidad. Y ahí agrego algo: Argentina tiene algo para ofrecer al mercado chino. No solo tenemos muy buenos productos, sino que los productos se hacen en un ambiente limpio, con un cielo espectacular, con un color del cielo. Parece una tontera, pero los chinos lo valoran mucho. Y es una forma de promocionar también. Es muy común ver los productos, cómo se promocionan en China, no con la imagen del producto mismo, sino con el paisaje y el territorio, el lugar, la belleza del lugar donde se hace, ¿no? Y a eso tenemos de sobra. Bueno, les quiero agradecer a los cuatro, muchas gracias por el tiempo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que muchas gracias por acompañarme y seguimos con más Forbes Comex Summit. Gracias.